Dios te bendiga, amigo y amiga que me escuchas en esta hora. Somos transformadores de esperanza y este es nuestro primer episodio de este podcast que titulamos ¿Cómo permanecer firme en el ministerio con un hijo descarriado? Así que para esto me siento muy honrada por parte del Espíritu de Dios que me ha permitido tener aquí a Pastor Pinto, a mi amado abuelo, pastor jubilado con una trayectoria ministerial por más de 37 años. Estuvo pastoreando la primera iglesia bautista de Peniel, allí trabajando arduamente para el Señor. Allí nació también una iglesia hija en la República Dominicana. O sea, es un hombre con un testimonio para mí increíble, intachable, no porque sea mi abuelo, pero nosotros como familia podemos dar testimonio que verdaderamente es un siervo del Señor. Así que, abuelo, me gustaría que te presentaras, que le dieras un saludo a la audiencia que nos está escuchando en esta hora. Dios le bendiga. Ha sido un placer, un honor escuchar, ¿verdad? Pues a mi nieta en esta palabra, en esta dirección de, de un trabajo que no fue fácil, pero eh, Dios estaba conmigo y me dio fuerzas para reconocer sabiduría y fortaleza para continuar el evangelio o el trabajo que él había puesto sobre mi responsabilidad. Y él me fortaleció durante esos años. Todavía él está conmigo y estará hasta el fin. Amén. Abuelo, y cuéntanos un poco de cómo fue ese llamado, cómo inició esta carrera tuya como pastor, como siervo, hijo del Señor, qué te inspiró a trabajar para la obra del Señor. Bueno, yo estuve, ¿verdad? Pues yo estuve eh, en la, eh, en la ciudad de Chicago con la familia. eh, y luego, ¿verdad? Pues tuvimos unos cuantos años ahí. Al regreso, ¿verdad? Para eh, Puerto Rico, pues eh, tuve eh, una experiencia, eh, yo diría, muy buena, pero fue una experiencia, yo diría un llamado Ujú. eh, a yo a regresar, eh, que anteriormente pertenecía, ¿verdad? Como el tiempo más joven, ¿verdad? A la primera iglesia bautista de Benier. Eh, Regresé eh, y ya pues había un grupito, pero entonces al pasar a ver la familia, eh, venía a visitarle, pero que eh, al, al regreso o al pasar por el lugar, eh, creo que, ¿verdad? Yo sentía que fue el Señor. Eh, Yo venía en un vehículo, ¿verdad? Para aquel entonces, pues no había brea, era, ¿verdad? Bueno, era lodo lo que había, yo venía en un jeep. Y entonces, pues, paré y, y miré hacia el templo y estaba cerrado porque era ya de tarde. Y entonces oí como unas palabras, me conmovió y las oí claramente que me dijo, ¿cómo está mi iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? Y aquello me conmovió y Ujú. yo continué en el camino. Aquello me puso un poco, ¿verdad? Pues muy pensativo, pero yo cuestionaba y decía, Señor, pero ¿qué es lo que
Y llegué a la casa de mis padres. Y entonces, pues, así, cuando fui al descanso en el hogar, en el hogar, ¿verdad? Pues, este, eh, al quedarme, ¿verdad? Pues, eh, para el descanso, no podía reconciliar el sueño. Y estuve casi toda la noche llorando. Me despertaba y buscaba ver cómo podía sueño y me presentaba a la iglesia y yo llorando. Estuve una semana llorando. En esa semana que iba al descanso del lecho, me llamaba una voz y era el Señor. Me presentó la iglesia, me presentó la congregación, me presentó la persona que iba a estar conmigo como ayudante. Wow. Y todo eso yo lo vi. Luego, ¿verdad? Pues un hermano que allá en la iglesia estaba dirigiendo, ¿verdad? El grupito, y decía que había de venir, que esperaran una persona que estaba lejos, pero que iba a llegar y iba a ser el pastor para seguir, ¿verdad? Para la obra allí. Eso era cuando aún estabas allá en Chicago. Cuando Tú allá en Chicago, el Señor preparándote de alguna manera y avisándole a la iglesia. Esto fue un llamado verdaderamente divino. El Señor te llamó de manera sobrenatural. Sinceramente, ahí uno ve cómo se cumple la palabra del Señor cuando dice en Jeremías 3:15 que el pastor sale del corazón de Dios. Muy bien. Y ciertamente, abuelo, tú saliste del corazón de Dios. Bien, yo salí, ¿verdad? Yo como dice, ¿verdad? Mi nieta, porque lo dice así, que sepa que actúe y que con inteligencia y sabiduría, Sí. ¿verdad? Pastorear la iglesia, porque el corazón, el llamado sale del corazón de Dios. Y algo que yo voy a contar para que la gente pueda entender cuando el Señor te llama y te derrite el corazón y tú de verdad quieres decirle que sí al Señor, no importa cuáles sean las circunstancias. Abuelo, tú estuviste pastoreando sin siquiera cobrar un centavo por muchísimos años, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? 5 años. 5 años, o sea, él confiaba en la provisión divina. Y trabajaba secularmente, el trabajo completo. Ajá. Fuera. Y comencé fuera y en el templo. Y después pues pudiste estar pastoreando a tiempo completo. Cuéntale a la audiencia, abuelo, que nos esté escuchando, ya una vez tú instalado como pastor y en ese caminar, ¿cuántos años llevabas pastoreando cuando llegó ese momento de que tú estás guiando una congregación, tienes la responsabilidad de enseñar, de cuidar el rebaño de Papá Dios y aún trabajando para el Señor, tuviste en tu casa un hijo que tomó quizás las decisiones equivocadas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo manejaste esos sentimientos de que tú siendo pastor ayudando a tantos, pero con tu casa atravesando un momento de crisis porque uno de tus pequeñitos tomó el camino errado? Cuéntanos un poco para aquellos pastores que quizás como tú están en ese llamado y nos equivocamos a veces porque la gente
tienes estas expectativas de que, como este es el varón del Señor, o la sierva de Dios, ella es la pastora, él es el pastor, Ah, la casa de la familia tiene que ser perfecta. Si el hombre tiene un testimonio, enseña su casa, pero los hijos deciden. Así que cuéntale a esos que quizás están atravesando estos momentos y no saben cómo manejar, que hasta han pensado dejar el pastorado porque sienten vergüenza, sí, porque ¿cómo voy a pastorear? ¿Cómo voy a seguir siendo ministro del Señor cuando mi casa está atravesando esta crisis? trabajando. Dile a ellos cómo tú pudiste permanecer, Bueno, abuelo. porque cuando son, como dije ahorita, lo que el Señor le dijo a Jeremías, que, que el pastor sabe del corazón de Dios, pues que sepa, ¿verdad? Pues, pastor, que sepa con sabiduría y con inteligencia, de verdad, pues, llevar una congregación. Yo tenía, pues, o tengo, pero 3 hijos, están casados, tengo nietos, tengo bisnietos, pero uno de los 3 hijos, el más pequeño, pues, él estuvo, ¿verdad? Pues, era muy estudioso, era brillante, era muy despierto mentalmente, ¿verdad? Pues en los estudios en la escuela, pero posiblemente, pues, en un momento dado, un descuido, pues, dentro de ellos, como amiguito o algo, pues, hizo, ¿verdad? Pues, desviarlo del camino del camino del Señor. Él era músico, tremendo músico. Él iba a los lugares, ¿verdad? Y tocaba en una agrupación. Okay. Y muy bien. Y luego, pues, no sé, ¿verdad? Pues, alguien dentro de, quizás los mismos amiguitos en la escuela, pues, y yo lo veía diferente, y llegaba a casa, muy bien, pero en una ocasión el director de la escuela, pues, me mandó a buscar y me dijo, don Pinto, quiero hablar con usted, su hijo, pues, tiene que venir aquí porque él tiene un desorden en la papelería que yo le doy, en las asignaciones, en las tiras, y yo, pues, me preocupé tanto, y pues, entonces yo siempre lo monitoreaba a ellos, las escuelas, los métodos, y siempre les llevaba algo para que ellos, ¿verdad?, estuvieran contentos. Pero, ¿verdad?, en un momento dado, pues, el profesor me dijo, pues, tiene un desorden mentalmente, o no sé, yo sé que él le doy las asignaciones y él las tira y se va y no viene para atrás. Y eso me preocupó. Pero en una ocasión, pues, yo, calma, con paciencia, tenía él para 16 años. 16 años. 16 años, ¿verdad? Pues ya era una persona ya un joven. Fue a los 16 Sí, años a los que él 16 empezó años. esa Y en conducta. casa, pues, mi papá, lo que hacía era que aún en la edad que yo tengo, que yo tenía, a unos 20 o 25 años, lo que hacía era que me miraba y yo bajaba la cabeza. Y entonces me regañaba como si fuera, y yo, pues, Respetabas. respetaba. Es más, le voy a decir más, me castigó con una vez, con un cabestro de un caballo, de una correa, porque yo le dejé el cabestro que lo usan los caballos para que él tenía su caballo de salir, se mojó, se partió, se dañó, y me ha dado, me castigó con una correa de Abuelo, en estos tiempos en estuviera aquellos preso. tiempos. Pero en estos tiempos estuviera preso. Yo ya tenía, y yo, pues,
yo decía, me voy de aquí, pero ¿para dónde voy a ir? Me voy de aquí, pero ¿para dónde voy a ir? Y yo recuerdo que la mamá mía, yo se lo dije a la mamá me dijo, te voy a dar yo otra más. Y yo dije, ay, bueno, yo dije, Señor, y yo pues, empecé, ¿verdad? Pues a meditar, yo creo. Y dije, bueno, y en esa comparación, pues, el hijo mío, pues, vivía diferente, se fue a lugares, se trajo, veía casa, salía de la escuela y no regresaba, venía para... Yo intenté de buscarlo, allá iba a la escuela a ver cómo, O sea, abuelo, que la calle los jalaba. La calle los jalaba. Llegó a probar, Sí, me imagino y yo, eso cigarrillos, llegó a fumar. Sí, llegó a probarlo. Lo hizo. De hecho, una persona me dijo a mí, ¿usted es papá de tal? Sí, él viene aquí. Bueno, y él pues está usando la bebida. Y aquello a mí bueno, la mente, y le dije, ¿qué haré? Y enseguida pues como que la mente se me quería turbar. Yo dije, haré haré de la casa. ¿Cómo operó la fe en ese momento, abuelo? Como experiencia. Cuando yo le pregunto, ¿qué? Él obviamente me iba a salir con una. Y yo, bueno, llorando. Y un día, pues, el Señor se me reveló, y lo vi, y esto me dijo, ve a tal sitio, porque mira, hay algo que tiene guardado, y vas a buscarlo. En sueño, me reveló, y pues, yo desperté, ya yo tenía tenía algo, pues, tenía como una duda, tenía duda, pero... Porque llegó la duda, naturalmente. Y bueno, y así fue. Los mismos sueños que el Señor me reveló, la misma cosa. Lo veí en esa forma, así palpablemente. Para los hijos que nos escuchan, abuelo, para los hijos que Dios revela a los padres que oran para poder interceder por ellos. Y a mí pues se me prendió, pues, lo que hice fue que yo le dije, ¿por qué tú haces eso? Y bueno, una forma de un consejo, porque él me dijo que y yo no encontré qué hacer. Yo ni le dije, te vas o te voy a hacer. Así que de aquello allí, yo no dormía las noches, ni a mi esposa igual. Yo lo veía palpablemente, y es más, en ocasiones yo venía de mi trabajo y ¿dónde estaba? Estaba por la vida, y yo me iba y lo encontré en una ocasión sentado en un lugar, en una forma que y yo, eso fue que como buscando la forma que yo, ¿verdad? Pues, saliera, porque estaba en una forma que no, y no quería llegar para la casa. Y así estuvimos por mucho tiempo. Llegaba ya, él tenía su bendición, por decirlo así. Ajá. Claro. Empezó a utilizar drogas, bebidas. Sí. Y así, entonces pues, hasta que, bueno, en unas ocasiones, pues, fue tanto un poco su mente que quería buscar problemas con el otro hermano, y empezó la contienda en la misma casa. La contienda en la casa. Y entonces pues fue bien fuerte. Sí, porque llegó
llegó a sus vidas también la incertidumbre, el dolor, la tristeza de, Señor, pero yo oro, yo estoy haciendo esto para ti, ¿por qué mi hijo me lo está revelando? Pero mi hijo cada vez va en decadencia, en vez de mejorar las amistades, la mala influencia, lo está jalando más al mundo. Pero ¿cómo operó la fe en Dios, abuelo, en ese momento? Porque a pesar de que el panorama cada vez era peor, que yo creo que llegó al punto de que ahora, pues lamentablemente, ¿verdad? Es paciente de salud mental, bueno. porque en ese momento yo pienso que algo le dieron, alguna mala amistad. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, claro que entonces cuando el profesor me dijo que yo veía aquello, que tenía todos los determinados, me dijo que no podía, ¿verdad? Que lo llevara a un lugar, Ujú. para tratarlo. Y bueno, hablé con mi esposa y dije, bueno, voy a llevarlo, vamos a hacerle cita y vamos, bueno, ya fuimos, ¿verdad? Ya hablamos. Él fue él, en una ocasión recuerdo que fui a la escuela, a buscarlo, y porque él fue a casa de una forma de verdad, lloraba y el profesor no le quería, no lo quería dejar, porque él le pedía que iba a ir que si podía ir al baño de una Ujú. forma, y el profesor le dijo que no. Y entonces pues él llegó en una forma a casa y me dijo que le había dicho que no tenía que se quedar allí. Y yo pues no encontré, bueno, yo dije, "Yeah, pues vamos allá Ujú. a la escuela". Y entonces yo, ¿verdad? Pues fui a la escuela y llamé al profesor. Y entonces pues lo llevé a él. Usted le dijo esto a mi hijo, en esa parte, y no le quiere, que tiene tenía una necesidad medio de ir a este rodeo. Y entonces, pues, eh, ¿qué fue lo que pasó? Efraín, ¿qué te pasa? Y entonces le dijo, él le dijo al profesor, le dijo, mire, si usted tiene un hijo, si usted tiene un hijo y tiene una necesidad a ir al baño, ir a un lugar, si usted tiene un hijo, ¿qué usted le va a decir? Que no, o que se quede donde está. Y el profesor, pues, yo pues, me dijo, pues, listo, pues, yo le dije, en aquellos momentos yo me sentí un poco, yo dije, si yo hubiera sido otro, pues, había ido a la oficina Ujú. y había acusado al profesor. Sí, porque lo que, por- lo que estás tratando de decirnos es que, para colmo, en ese momento de crisis que él estaba llevando, tuvo una mala experiencia con un profesor que lo terminó de marcar. Es correcto. Ya, 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 Sí, ya. obviamente. Y siguió para atrás, para atrás, para atrás. Si yo para, hasta que después, entonces, pues, lo tratamos. Yo tratándose, y mejoró un poco, pero yo hice todo lo posible para. Y, eh, y entonces, pues, la persona, el doctor que lo trataba, me dijo que lo, lle- que lo llevara a un lugar a ver si él podía eh, Rehabilitarse. rehabilitarse. Pero no quería, no quiso más nunca, ya no quería, estaban los espinelos, que no. Y realmente, pues, pues hay que seguirlo tratando, pues, hasta el son de hoy. Sí, porque llegó al Eh, punto, bueno, yo entiendo porque, que le dieron algo de estas cosas que dan caseras que y se- le afectó su su sistema. sistema. eh, y estas cosas tienden a pasar. Eh, pero Dios tiene propósito con todo. ¿Y cómo tú puedes decirle a esta audiencia que nos está escuchando cómo viste la mano del Señor aún en estos momentos de crisis y de dolor? Ay, ¿Cómo viste la mano del Señor operar a tu favor, aunque entendíamos bueno, que Dios nos estaba diciendo que no, porque tú querías que tu hijo fuera libertado de las pues ataduras, claro, de los vicios, pero claro.
lamentablemente llegó al punto que, pues, yo empecé a orar y con calma, a pedirle al Señor, se me revelaba, yo veía la situación, era fuerte, ¿no? Y tenía que, pero leía, y la Biblia me dijo, ten paciencia, yo estaré, contigo, yo pelearé. Usa la inteligencia y así sucesivamente, pues yo comencé con paciencia, el tratamiento y demás, pues, y gracias a Dios que nuevamente, ¿verdad? Fui a la iglesia, tocaba, ¿verdad? Nuevamente, y gracias a Dios que Dios escuchó, pues, mi plegaria, amén. que fue fuerte, Ujú. pero desde ese entonces, pues, se ha mantenido, Ujú. gracias a Dios, tiene la edad ya Ujú. de medio siglo son 50 años. Ajá. Bueno, fíjate, la más chiquita ya medio siglo, y este es un nene, Ujú. Es el no bebé. sale de la cabeza, él nada, tranquilo, él en su mundo, él ya se lo manda, no sale de la casa para ningún lugar, a menos que va en la cita. Y sencillamente ver después que yo me retiré, Es haga dedicado caso, me he a dedicado. cuidarlo. O sea, bueno, que podemos decirle a esta hermosa audiencia que nos está escuchando, que la clave para permanecer de pie, firme en el ministerio, lo fue creer en la palabra y en la promesa que te dio el Señor. Ese texto clave que te dio en ese momento determinado, ten paciencia que yo pelearé por ti, fue tu rema, fue tu sostén para poder seguir creyéndole a Dios, seguir firme en el pastorado, ayudando a otros a medida que el Señor se encargaba de ayudarte a ti y sostener tu hogar. Porque de esto se trata, que mientras uno le dice que sí al Señor y está trabajando para Él, Dios se encarga de los nuestros. Y viste en la mano del Señor. Fue la forma del Señor salvar a tu hijo. Yo veo Yo, ese cuidado de Dios de esa manera porque siempre puede ser peor. Quizás hoy él estuviera 7 pies bajo tierra. Quizás estuviera en una cárcel que tiene ahora posiblemente, ajá, que tiene ahora una condición de salud mental, pues sí, pero sabemos que está en salvación, que fue la protección y el cuidado del Señor para que tú y tu casa fueran salvos. La palabra de Dios de alguna manera se puede ver y podemos ver cómo se cumple. y claro que yo tuve, ¿verdad?, todos los compañeros al ministerio que yo después pensaba y hablaban conmigo, y yo nada más no era el que tenía en ese, ¿verdad?, pues, problema. Muchos de mis compañeros estuvieron, ¿verdad?, en esta situación. Y Eso yo es los así. veía exactamente, o sea, que los veía en la situación que ellos estaban. Ujú. Eh, Dentro de ellos, pues, quizás algunos, pues, Muchos no callan. sé, muchos callan y otros no se mantuvieron, Ujú. no se mantuvieron, ¿verdad? Soltaron. Soltaron. Y yo vi mucho en la iglesia donde mi compañero del ministerio donde visitaba, me veía así personas, hijos, también de otra forma. Pero veía la obra y luego y en muchos lugares veí la obra que se desvaneció. Eh, hubo yo diría una división Ujú. en la causa, no supo, ¿verdad? Fue poco la sabiduría que tuvo, ¿verdad? Pues, pero hubo divisiones en lo que yo nunca pensaba que iban a hacerlo. Wow. Y
hubieron divisiones. Sí, porque no todos saben manejar Pues, la situación. la verdad, todavía, pues, bueno, con 37 años, ya como decía mi nieta, ya jubilado, pues, todavía, ¿verdad? Pues, Ujú. eh, eh, soy una carta abierta Así es, al, al mundo, al mundo, como dice el apóstol, como así es. dice el apóstol Pablo, Ujú. como cartas abiertas, ¿verdad? No cartas cerradas y hablar cartas cerradas, sino como cartas Abiertas. abiertas. Es un amén. Claro, como le dijo, ¿verdad? Pues, Pablo a Timoteo, le dijo a los Corintios, él fue a los Corintios y habla a los Corintios, que diga a los Corintios, y luego mandó a Timoteo como pastor y le dijo, traza, no, no discuta, Ujú. allí dicen que son maestros y no son, Ujú. porque el Señor no es dividido y si Ujú. viene otro evangelio es hojarasca. Ujú. Así es. Eso lo digo. Qué lindo. Y esto es bien importante, abuelo, no querer aparentar. A veces los pastores quieren que sus familias proyecten una imagen que no son para mantener un testimonio. No, 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 no. Hay que ser cartas abiertas, como acabas de decir. Hay que ser sincero. Mira, mi hijo está pasando por esto. No hay que sentir vergüenza. No, no estamos exentos de pasar estas cosas por ser pastores, ser ministros, ser lo que sea en el Señor. O sea, nos toca. Dios permite todo con propósito y siempre dice Romanos 8:28 que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Así que vemos la mano del Señor también en este proceso. Abuelo, vamos para finalizar. Dale un consejo a esos pastores, a todas esas personas que nos están escuchando, esos padres que quizás están pasando por una situación difícil con unos hijos apartados. ¿Qué consejo tú le darías, ¿verdad? Para cerrar esta entrevista, para que sigan firmes y permanezcan en eso que Dios los llamó a hacer, para que no suelten la mano del arado, a pesar de que tengan el mundo de cabeza? Sí. ¿Qué consejo le Bueno, darías? pues, sabemos, ¿verdad? Que Dios, pues, el Señor le dijo, primero le dijo a Josué, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, no pelees con nadie, yo pelearé por ti, porque en una ocasión el enemigo, como digo, ¿verdad? Como estoy hablando, el que está viendo, le dijo, el enemigo le dijo, se le enfrentó al Señor, le dijo, yo pelearé lo tuyo, cuerpo a cuerpo. Y debo es que permanecer, ¿verdad? Constante en el Señor, firme y fijo. Y, ¿verdad? Pues, y siempre tener, ¿verdad? Pues, eh, el conocimiento, la vista puesta en el blanco de la soberana ocasión que es el Señor. Él te va a librar. ¿Sí? Y digo, ¿verdad? Pues que siempre ponle, ¿verdad? Pues al Señor en tus aclamaciones, que Él cuide tu entrada y tu salida y que las propiedades no son tuyas, son de Él. Dile, mi propiedad con toda mi familia es tuya. Amén. Porque tú tienes autoridad, te dijo, tú tienes autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres Dios. No hay otro. No hay otro como yo, como le digo a mí. No hay otro como yo. No hay quien sane, no hay quien salve como yo, como lo hago yo. Y si lo hubiera, yo no lo conozco. Es que quiere decir que no lo hay. Así es. Yo soy el que soy. Jehová de los ejércitos. Ese es mi nombre. Amén. Qué lindo, qué lindo.
Yo creo que este testimonio es una inyección de fe para todos nosotros, los papás, ¿verdad? Ministros, siervos del Señor. Y podemos ver claramente que no importa el panorama que estemos atravesando, no importa los vientos, las luchas que estemos pasando, Dios es bueno, se puede permanecer. Si nosotros permanecemos firmes y creyendo con nuestra confianza puesta en Dios que todo lo puede. Así que Dios les bendiga a todos, gracias por escucharnos, pero antes de cerrar este tiempo, me gustaría realizar una corta oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de compartir con esta audiencia que nos escucha este testimonio de cómo permanecer firmes ante la situación de tener un hijo descarriado, Señor. Te pedimos de manera especial, Señor, que todos aquellos que nos están escuchando y están atravesando por una situación similar, Padre, que tú aumentes su fe en esta hora, Señor, y que te glorifiques en las vidas de ellos y ellas, Señor. Que ellos puedan ver y entender que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador y que tú tienes en control todas las cosas, Señor Jesús. Así que gracias, Señor, por este tiempo y en tu mano, Señor, poderosa, dejamos, Señor, todas estas vidas hermosas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a todos. Dios les bendiga. Y esperamos pronto tener nuestro segundo episodio listo. Quédate al pendiente, que te estaremos dando detalles más adelante de cuál es el próximo tema a compartir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno. Linda.